Buenas noches, hermanos. Siguiendo un poco con este repaso sobre la teología sistemática, específicamente estamos viendo esta semana sobre las perfecciones de Dios. Hemos tomado prestado este concepto de Charles Ryrie sobre las cualidades de Dios, usualmente llamadas los atributos de Dios, pero nosotros vamos a tomar prestado este concepto de Riley y lo vamos a denominar las perfecciones de Dios, porque entendemos que todas las cualidades en Dios son perfecciones, en Dios son perfectas. Cada una de sus cualidades son perfectas en Él. Eso es lo que lo hace perfecto y eso es, en definitiva, su esencia, ¿no? La perfección. Anoche estuvimos viendo un poco la definición de a qué nos referimos cuando decimos perfecciones, que es una descripción cualitativa en cuanto a cualidades y no en cuanto a cantidad o en cuanto a una economía sobre su descripción. Estuvimos viendo también un poco sobre algunas características de las perfecciones de Dios. Y a través de ese pequeño repaso, bueno, pudimos profundizar un poco en que estas perfecciones se refieren al Dios Trino. Y cuando decimos Dios Trino, estamos dando por sentado que en este curso, este seminario, damos por sentado que creemos la doctrina de la Trinidad. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas del Dios Trino, Dios es uno en tres personas, cada una de estas personas de la Trinidad se le atribuyen estas perfecciones y son completas y perfectas en cada uno de ellos, de estas personas de la Trinidad. Tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo, podemos ver que estas perfecciones se refieren a cada una de las personas de la Trinidad y son 100% sustancia de cada una de las personas de este Dios Trino. Hoy vamos a ver las categorías de las perfecciones de Dios, las categorías. Hay distintas perfecciones de Dios, pero para analizarlas mejor lo vamos a dividir en categorías. Hay distintas perfecciones de acuerdo. Estas clasificaciones las podemos dividir en tres. Los atributos o las perfecciones no morales, que son, digamos, o naturales, y los atributos o perfecciones morales, los absolutos y los relativos, y los intransferibles o los transferibles. También se pueden clasificar de otra forma, comunicables o no comunicables, propios de Dios, o en cierta correspondencia con la esencia de su creación. Entre los atributos no morales y los atributos morales, como su autoexistencia, Dios existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tiene una existencia en sí mismo. Dios existe desde... O sea, no podemos entenderlo con nuestra mentalidad humana y terrenal y con nuestro concepto de tiempo. La existencia de Dios es única y perfecta en el sentido de que es sin tiempo. Dios existe, simplemente existe. No podemos decir que Él existió. Sí podemos decirlo el que fue, el que es y el que será, pero siempre desde una mirada humana. Nunca podemos verlo a este concepto de que Él existió desde Dios mismo,
porque para Dios no existe el tiempo. En una conversación que tuvimos con un hermano, hablamos sobre esto, sobre si Dios estaba sobre el tiempo, si a él le afectaba el tiempo, y obviamente que no, Dios está fuera del tiempo. Dios no tiene relación con el tiempo es una medida humana para medir el paso de nuestra existencia, que tiene un principio. Estas perfecciones tienen que ver con la constitución de Dios. En cambio, los atributos morales tienen que ver más bien con su justicia y con su santidad. Los atributos morales tienen que ver con eso, con su justicia y su santidad. Bueno, luego tenemos otra forma de clasificarnos, ya vamos a profundizar más en eso. Pero otra forma de clasificar las perfecciones de Dios son las perfecciones absolutas y las que son relativas. En cuanto a absoluto, incluye aquellos que pertenecen a la esencia de Dios en cuanto se consideran de por sí, ¿no? La eternidad y su infinitud. En parte lo dijimos recién, la autoexistencia, pero esto más bien autoexistencia en cuanto es vida en sí mismo, pero esto en cuanto a eternidad y a su infinitud. Él es infinito, infinito en cada una de sus perfecciones, infinito en su existencia en sí, infinito en cuanto a sus pensamientos. Es muy difícil abordar estos conceptos y poder trasladarlos a nuestra mente, poder adaptarlos a nuestra cosmovisión, a nuestro entendimiento tan limitado. Y los relativos pertenecen a la esencia de Dios en cuanto se relacionan con la creación, como la omnisciencia. Esto llevado a nuestra existencia. Dios en nosotros es omnisciente. Y esto, bueno, es una perfección que vamos a ver. Otra categoría puede ser que sean que las perfecciones son intransferibles y transferibles. Con esto, ¿qué queremos decir? Los primeros, los intransferibles, son aquellos que le pertenecen solamente a Dios, que es su eternidad, su infinitud, su libertad absoluta, su soberanía. Y los transferibles son los que se pueden transferir a su creación en un grado relativo, en un grado mínimo, de acuerdo a su soberanía también. Como puede ser la sabiduría, la santidad, la justicia. Estos tienen que ver con la creación en sí, con nosotros, con sus ángeles, en una forma limitada, obviamente, ¿no? En cuanto al ser humano, es porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero aún más allá de eso, en cuanto a que es nueva criatura en la regeneración, se nos transfiere, mediante el Espíritu Santo se nos transfiere estos atributos o perfecciones de Dios en una manera limitada, pero se nos transfiere la sabiduría, el discernimiento, la percepción de lo espiritual. Las clasificaciones pueden servir o pueden no servir, pero bueno, son clasificaciones y son de alguna forma de sistematizar esto de las perfecciones de Dios. No son dogmas en sí,